Estimados estudiantes, vamos a dar inicio al segundo microvideo correspondiente a la asignatura de Derecho Procesal Civil 1, ciclo octubre 2016-febrero 2017. Tengo el agrado de compartir con ustedes el desarrollo de la materia. Mi nombre es Francisco Pereira y en el presente microvideo, que es un recurso de aprendizaje para ustedes, señores estudiantes, vamos a revisar contenidos y temas de la unidad 1 y la unidad 2 de la guía didáctica de la materia. Así tenemos que en la unidad 1 lo que se ha revisado son conceptos generales del derecho procesal civil, y en la unidad 2 ya se ha revisado temas como la jurisdicción. Y siendo así, vamos a dar inicio entonces a la exposición. En el derecho procesal civil, para poder irlo entendiendo de mejor manera, podemos hacer referencia a un concepto general. Entonces podemos decir que el derecho procesal es el conjunto de normas que regulan la actividad judicial para que se pueda, o a fin de que se pueda resolver conforme a la ley, un caso concreto y específico. Cuando hablamos del derecho procesal civil, evidentemente tendremos que aplicar la normativa para resolver conflictos que puedan surgir en el ámbito civil. Actualmente en el Ecuador tenemos el Código Orgánico General de Procesos, mismo que está en plena vigencia desde mayo de este año. Sin embargo, en el 2015 ya entró en vigencia una primera parte de dicho código. Por ejemplo, en el 2015 se estableció reformas a la ley notarial, de tal manera que con estas reformas lo que se hizo es dar mayores atribuciones a los notarios para que puedan realizar ciertos actos que antes los debían hacer jueces de lo civil. El caso concreto es el de, por ejemplo, el de la matrícula de comercio. Un comerciante antes debía solicitar a un juez de lo civil que le autorice a inscribir la matrícula de comercio en el registro mercantil. Esto actualmente lo puede hacer un notario, y así algunos otros temas. Esta fue una primera parte del COGEP. Después, como les digo, ya en mayo pasado, pues totalmente está vigente la normativa de procesos, ¿no? Hago referencia a esto porque anteriormente teníamos el Código de Procedimiento Civil como tal. Ahora tenemos el COGEP, que regula la materia civil y otras materias. Antes teníamos por separado el Código del Trabajo y el procedimiento en materia laboral. Ahora eso se unificó en el COGEP, al igual que el contencioso administrativo, contencioso tributario y otros temas que veremos más adelante, ¿no? Lo que quiero indicarles es que el COGEP regula todo lo que tiene que ver con los procesos, con ciertas excepciones que justamente lo revisaremos en esta misma microvideo, pero más adelante. Así, en la unidad 1, ¿qué es lo que se ha visto? ¿No es cierto? Los conceptos del derecho procesal civil, su importancia. Por ejemplo, aquí se hace o se cita al doctor Troya, quien nos indica que la importancia también está dada en el derecho procesal civil por tutelar los derechos de carácter privado. La finalidad tiene que ver con lo que ya habíamos indicado anteriormente, es decir, lo que busca el proceso civil o el derecho procesal civil es aplicar la ley sustantiva. Por eso nosotros también, o se puede entender que el derecho procesal es conocido también como el derecho adjetivo, siendo el sustantivo pues lo que se conoce como el derecho objetivo o la norma como tal, la ley. Lo que hace el derecho procesal es aplicarla, justamente. Le permite al juez aplicar la ley y resolver conforme a la norma. Ahora bien, si también nos atenemos a lo que nos trae la guía didáctica, podemos referirnos al tratadista Podetti, el argentino Humberto Podetti, y el que nos dice que como fuentes del derecho procesal civil tenemos a las fuentes vinculantes y a las fuentes subsidiarias. Como fuentes vinculantes expresa que tenemos, por ejemplo, la Constitución. Como fuente subsidiaria, por ejemplo, nos dice que tenemos a la doctrina. Sí, esto en cuanto al derecho procesal civil. Ahora, ya teniendo en cuenta y adentrándonos a la materia, vamos a referirnos
en primer lugar, a la jurisdicción. Es importante conocer el concepto de la jurisdicción para poder desarrollar todo lo que viene después en la asignatura. Aquí también un paréntesis. Como les había dicho en el primer microvideo, es muy importante que el estudiante tenga a mano siempre el Código Orgánico de la Función Judicial. Si bien el texto básico de la asignatura es el Código Orgánico General de Procesos y la guía didáctica, en el Código Orgánico de la Función Judicial encontraremos varios artículos, varias disposiciones que son netamente importantes y aplicables al derecho procesal civil. Y, por ejemplo, el tema de la jurisdicción. Aquí vamos a hacer referencia al que nos dice el artículo 150 del Código Orgánico de la Función Judicial, mismo que nos expresa claramente lo que debemos entender por jurisdicción. Y nos dice que consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Es una potestad que corresponde a las juezas y jueces establecidos por la Constitución y las leyes y que se ejerce según las reglas de la competencia. Me he permitido traer a manera de ejemplo el poder aplicar justamente en algo este concepto. Y lo podemos encontrar en el mismo Código Orgánico de la Función Judicial, cuando nos referimos al artículo 138, que nos señala lo que los jueces deben colocar, como nos dice el propio artículo, como una fórmula, es decir, unas palabras, es un texto que el juez debe colocar en las sentencias que va a expedir, o que expidieren, ¿no es cierto? Las sentencias van a colocar este texto justamente antes de resolver lo que sea pertinente en el caso concreto. ¿Y en qué consiste esta fórmula? A continuación les voy a indicar. El juez debe colocar: administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, y posteriormente va a indicar lo que ha resuelto. Entonces, en esta expresión nosotros podremos ver que el juez está indicando que administra justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador. Por lo tanto, está ejerciendo la jurisdicción, que como habíamos visto consiste en la potestad pública de juzgar, ¿sí? Y lo hace también en función de lo que expresa la Constitución y las leyes, ¿no es cierto? Al igual que habíamos visto en lo dispuesto en el artículo 150, cuando refiere a que los jueces establecidos serán por la Constitución y las leyes. Ustedes revisarán esta fórmula o este texto en las sentencias, ya lo habrán podido ver, o si no lo verán en el transcurso del desarrollo de varias asignaturas, o ya en el ejercicio de su profesión posteriormente. Entonces, esta es la fórmula que deben colocar los jueces y que tiene relación directa con el concepto de jurisdicción justamente. Bien, aquí otro tema que debemos analizar o es importante es el tener claro que las fuentes del derecho procesal civil en el Ecuador, en este caso, ¿no? Evidentemente es el COGEP, ahí está la norma procesal, que entre otras recoge el tema civil, y fundamentalmente, como lo dice el propio artículo 2 del COGEP, las normas procesales que se van a aplicar siempre tienen que tener en cuenta la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos o los tratados firmados por el Estado y el Código Orgánico de la Función Judicial. Estas podríamos nosotros establecer entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, como fuentes vinculantes, ¿sí? Como les había comentado, el COGEP regula todas las materias, excepto la materia penal, que se encuentra regulada en el Código Orgánico Integral Penal, y la materia constitucional y electoral, que tienen sus propias normas procesales, ¿sí? Pero, por ejemplo, la materia civil, la materia comercial, la materia de inquilinato, la materia laboral, lo contencioso administrativo, lo contencioso tributario, lo referente a mujer, niñez, familia y adolescencia, está regulado todo en el COGEP. Está unificado en este cuerpo legal. Antes de indicar lo que consta en esta lámina, me permito señalar también que es imprescindible que ustedes revisen desde el artículo 4 al 31 del Código Orgánico de la Función Judicial los principios que allí constan, que son 27. Si bien, de acuerdo a la guía, son principios de la jurisdicción básicos, digamos, estos principios en realidad son aplicables a toda la administración de justicia, por ende, evidentemente, a la materia de procesal civil, es decir,
son principios aplicables, como les digo, a toda la administración de justicia, ¿sí? Como les indico, se encuentran en el Código Orgánico de la Función Judicial y también constan en la guía didáctica de la materia, en la parte pertinente, justamente de la unidad 2. Es importantísimo que también ustedes siempre los tengan en cuenta. Y ya en materia del COGEP, pues también hay principios que están señalados expresamente desde el artículo 3 al 8. ¿Sí? Tenemos como principios, por ejemplo, la dirección del proceso, que nos indica que corresponde al juzgador justamente dirigir el proceso, el principio de intimidad, el principio de transparencia y publicidad de los procesos judiciales, el principio de inmediación. Aquí es muy importante la presencia del juez y de las partes, obviamente, en lo que se refiere a las prácticas, a las diferentes prácticas del proceso. El impulso procesal, de acuerdo justamente al principio dispositivo, corresponde a las partes. Y tenemos que hacer hincapié en que la sustanciación de los procesos se hará mediante el sistema oral. Esta introducción del sistema oral o de la oralidad es un cambio radical y fundamental a lo que se venía teniendo anteriormente en lo que a materia procesal se refiere. Si bien ya hace algunos años se estaba aplicando en el asunto penal, porque a través del COIP, ahora está totalmente en vigencia por el COGEP la oralidad. Entonces es muy importante tener esto en cuenta y formarse como abogados, como profesionales también en materias y en técnicas de oralidad es un tema muy actual, ¿no? Entonces el sistema oral es el que sustenta los procesos de acuerdo al COGEP. No obstante, podemos decir que es un sistema de alguna manera mixto, porque no se ha perdido la parte escrita, ¿no? También hay etapas o procedimientos o actos que deben ser escritos, ustedes lo verán a detalle oportunamente, pero queremos indicar que no se ha perdido la parte escrita. Lo que sí es que se ha hecho hincapié en el sistema oral, justamente en las audiencias. Esto es muy importante, ¿no? ¿Qué más se va a ver en la unidad 2 o qué se vio? Los atributos de la jurisdicción también constan en la guía. Los límites de la jurisdicción, ¿no? Son absolutos y relativos de acuerdo a lo que nos explica el tratadista el doctor Coello. Límites absolutos tienen que ver con básicamente los poderes del Estado, es decir, el poder judicial es el único que debe tener jurisdicción. No puede tener jurisdicción el poder ejecutivo o el poder legislativo, por ejemplo, ¿no? Y los límites relativos están íntimamente ligados o dan pie para establecer la competencia y el concepto de competencia, mismo que se verá en la próxima unidad, en la unidad 3. Y finalmente también cabe destacar que la jurisdicción también es susceptible de suspenderse o de perderse, ¿sí? Para eso es importante que por favor revisen los artículos 153 y 154 del Código Orgánico de la Función Judicial, ya que el artículo 153 establece 3 causales por las cuales se suspende la jurisdicción y el artículo 154 del referido cuerpo legal establece 5 numerales o causales para la pérdida de la jurisdicción, asunto que es importante que también lo conozcan. Bien, hasta aquí el presente microvideo. Nos veremos en una próxima oportunidad y por favor continúen con el desarrollo de la materia, del estudio y de las actividades, sobre todo que se les va a ir proponiendo en el aula virtual. Ha sido un gusto estar con ustedes, estimados estudiantes. Será hasta una próxima oportunidad.